doctor comenzó a planificar la muerte de su hermano. ¿Junto a quién? Junto a su mamá. Todo esto comienza de una forma bastante cruel, con motivos que uno dice, ¿cómo se les puede llegar a ocurrir esto? Pero es una situación que no ocurrió ayer, ni hace una semana, ni hace un mes. Esto ocurrió hace 11 años. Acá en Chile. Acá en Chile. Y se van a sorprender por qué, luego de tanto tiempo, esta historia sale a la luz. Este es un médico que mata a su hermano y que es un crimen planificado junto a su madre, que conocemos los detalles en el siguiente informe. Un crimen que se transformó en un secreto que por más de una década guardaron celosamente madre e hijo. Juntos planificaron y llevaron a cabo el macabro asesinato de uno de sus seres queridos. Un médico que le quitó la vida a su propio hermano y lo enterró en el desierto. En una historia llena de secretos que ahora quedaron al descubierto en este parricidio. Médico mató a su hermano y lo enterró en el desierto en Antofagasta. Su mamá lo delató. Intensas diligencias en Antofagasta por caso de médico que asesinó a su hermano y lo enterró en el desierto. Médico ejecutó a su hermano y lo enterró en el desierto. ¿Cómo se gestó el plan entre madre e hijo para matar a su propio familiar? ¿Cuál fue el minuto a minuto en el desarrollo de este crimen? Interrogantes que surgen en un parricidio que no deja a nadie indiferente. Todavía no tienen la confianza como para contactarme. Creo que es lo más importante, que es mi objetivo más importante. Es que este sitio en Facebook del doctor Juan Andrés Marambio llegue a más personas y por esta vía pueda servir para muchos. El sujeto que ve en imágenes es Juan Andrés Marambio Smith, de 57 años, médico de profesión. Hoy está imputado como autor del homicidio de su propio hermano, a quien mató de un disparo para después enterrarlo en medio del desierto. Todo esto lo hizo en compañía y coludido con su madre, Evelyn Smith. Se culpan mutuamente de quien da origen a los primeros tratativas de cómo darle muerte, pero finalmente es algo que concurren ambos en el año 2008. El crimen ocurrió hace poco más de 10 años y en todo este tiempo, aunque suene increíble, esta madre e hijo guardaron ese oscuro secreto. Acordaron un pacto de silencio que duraría para siempre, pero finalmente se rompió y hoy conocemos detalles de cómo sucedieron los hechos. Esta es parte de la búsqueda en la que participa este médico, todo para tratar de dar con el sitio del suceso, es decir, el lugar preciso en el que enterró a su hermano hace ya una década. Ya le contaremos cómo siguen esas diligencias, pero antes, y para entender todas las aristas de este impactante caso, hay que remontarse a la historia de la otra involucrada, Evelyn Smith, hoy de 86 años, quien por casi 50 cuidó al mayor de sus 3 hijos, Luis Roberto, a quien todos por cariño llamaban Robertito, quien a poco de nacer sufrió con una meningitis que lo dejó con daño neurológico y secuelas que lo convirtieron en una persona 100% dependiente, en este caso de su madre. Evelyn era quien cuidaba a Robertito en todas sus necesidades. Había que mudarlo, darle de comer. Dicen que prácticamente era un bebé. Vivía sola con su hijo hasta fines del 2007, cuando su otro hijo, Juan Andrés, se separó y por problemas económicos se va a vivir con ellos por un tiempo. Ahí es cuando comienzan a discutir por la vida que llevaba la mujer. No dejaba que nadie cuidara a su hijo y con el tiempo se habría vuelto más amargada y se le veía cansada. Entre estas discusiones, Juan Andrés le diría a su madre que tenían que buscar una forma de solucionar las cosas, que él conocía un lugar donde Robertito podía descansar, hasta finalmente plantearle la idea de desaparecerlo. Estaba implícito que ambos queríamos o coincidíamos que había que poner término a la vida de Roberto. En un momento ella me dice, contrato a alguien. Mi respuesta fue, no mamá, yo me encargo. Mi respuesta fue, no mamá, yo me encargo. Fue así como comenzó a fraguarse el plan, que además tenía que ser un secreto entre ambos. La fecha que marcaron en el calendario fue el 31 de enero del 2008. Ese día, Evelyn sacó a su hijo mayor de la casa, sedado, y lo subió a un taxi. Minutos después, se juntó en el estacionamiento de un supermercado con Juan Andrés. Este había arrendado un vehículo en el que comenzaron un viaje que los llevaría a la ciudad de Antofagasta. Lo cual conllevó al otro de los hijos, que es el coimputado, a señalarle a su mamá que por su edad, por su enfermedad, ella no estaba en condiciones de asumir el cuidado de este hijo. El viaje fue largo. El 1 de febrero, en una ferretería de Copiapó, Juan Andrés compró los elementos que necesitaría para cometer el crimen y enterrar el cuerpo de su hermano. Herramientas como palas, sacos de escombro, un chuzo y guantes para sus manos. ¿Por qué Antofagasta? El médico había trabajado en la zona y algo conocía el terreno, lugar ideal para llevar a cabo su plan sin tener cerca ojos curiosos.
Al día siguiente, el 2 de febrero a las 9 de la mañana, el médico, su mamá y su hermano llegaron al sector La Negra, distante a 1 hora del centro de Antofagasta. Tras analizar el lugar, encontró el sitio idóneo y comenzó a cavar una fosa de 1,5 metros de profundidad y poco más de 60 centímetros de diámetro. Tardó casi 3 horas en esa labor. Regresó al auto y le habría dicho a su madre: estamos listos. Ella estalló en llanto y abrazó a su hijo por casi 10 minutos, que seguía sedado y le decía: mijito, mijito. Juan llevó a su hermano, primero caminando y después cargándolo. Al llegar al lugar lo desnudó, lo metió dentro de la fosa en posición fetal y lo cubrió con tierra hasta la cintura. Sacó el arma de su bolsillo y habría tardado alrededor de 5 minutos en prepararse para disparar. Una vez hecho esto, terminó de enterrar el cuerpo. El homicidio ya estaba consumado. Regresaron a Santiago y lo que venía ahora era guardar silencio para siempre sobre lo que había sucedido. Y entre ambos empiezan a planificar esta situación de darle muerte a la víctima y luego hacerlo desaparecer en el desierto. Para no despertar sospechas, la madre del médico dijo en conserjería que su hijo se iba a ir por un tiempo a un lugar donde lo cuidarían. Así pasaron varios años hasta que aparece Jorge, el último de los hermanos, que también era el más distante. Comenzó a preguntar por Robertito, pero nunca tenía respuesta. Evelyn Smith, su madre, le decía que no quería hablar de eso, su hermano mucho menos. Quiero indicar que en una ocasión le pregunté a Juan por Luis Roberto, quien me señaló desconocer dónde estaba y quién estaba a sus cuidados, y si su mamá no quería hablar al respecto, tenía todo el derecho de hacerlo. Pero esta historia da un vuelco cuando el pacto de silencio se rompió. En mayo del año pasado, la mujer de 86 años no pudo más y en una conversación con Jorge le terminó confesando el plan que acabó con la vida de su propio hijo. Tras eso, la mujer se autodenunció a la fiscalía, relatando parte de la historia y también indicando que su hijo era el autor material del crimen. En el año 2008, ella en conjunto con uno de sus hijos habían dado muerte a su hijo Roberto. Así, en agosto de este año, madre e hijo fueron formalizados, a ella por el delito de parricidio y al médico, su hijo, por homicidio calificado. Ambos quedaron con arresto domiciliario total. La investigación sigue su curso y durante los últimos 2 días el médico está en Antofagasta junto a la PDI, tratando de encontrar el lugar en el que enterró a su hermano, en una diligencia clave en el caso. Después que manifestó sus intenciones de colaborar, fue trasladado hasta este sector, a un sector en donde él mismo indicó que sería el lugar de los hechos. Y desde esa indicación del imputado se ha estado realizando esta búsqueda y se ha estado ampliando poco a poco el rango de búsqueda. Por ahora, madre e hijo están con arraigo nacional. Han colaborado en la investigación y el magistrado que lleva la causa cree que incluso ellos podrían cumplir una eventual condena en libertad. Son los detalles de un caso impactante, un crimen y un pacto de silencio que se mantuvo por más de una década entre madre e hijo, que planearon y llevaron a cabo el homicidio de uno de sus familiares más cercanos, a quien este médico, hoy imputado, disparó, mató y enterró a su propio hermano en medio del desierto. Y las imágenes que vamos a revisar a continuación sucedieron hace pocos días, porque es la colaboración que está entregando el doctor Juan Andrés Marambio junto a la Policía de Investigaciones en el desierto, en Antofagasta, para ver dónde estaría el cuerpo de su hermano, a quien él mató junto a su madre hace 11 años. Los dos con sus propias manos. Exactamente, con sus propias manos, y que, si bien él está en arresto domiciliario, luego de la confesión de su madre, hoy decidió prestar colaboración con la policía para determinar dónde enterró el cuerpo de su hermano. Perdona, su madre, ¿por qué después de 10 años confesó? Comencemos la historia desde el principio para entender cómo ocurre este crimen. Primero, esta es una familia compuesta por la madre y 3 hermanos. ¿Ya? El doctor es el del medio y el hijo mayor es Robertito, un hombre que a pocos meses de vida sufre una meningitis que lo dejó con un severo daño neuronal, con una dependencia al 100%. O sea, dependía totalmente de su madre y del cuidado que ella le podía brindar. Y cuando lo matan, ¿qué edad tenía Robertito? Tenía cerca de 50 años, O aproximadamente. sea, su mamá lo había cuidado durante 50 Exactamente. años y después de 50 años decide matarlo. Y ahí está el por qué. ¿Por qué? Este doctor se separa cuando tenía cerca de 45 años y por problemas económicos se va a vivir a la casa de su mamá. ¿Quién vivía en esa casa? La mamá y Robertito, a quien tenía que cuidar, pero completamente. No tenía control de esfínter, por lo tanto lo tenía que mudar, bañar, alimentar. Alimentarlo, claro. Todas las necesidades tenían que ser
cubiertas por su madre. O sea, uno podría decir que esa mujer le dedicó gran parte o De casi su toda vida. su vida a cuidar a ese hijo. Exacto, pero es una mujer que Ahí hoy no se tiene entiende nada, entonces. 86 años. Y lo cuidó, tú bien lo decías, durante 50 Pero es que, Mari, a su hijo mayor Robertito. Se entiende, perdón, con lo que acaba de decir Gino, que cuando se separa el doctor, va a vivir a la casa de la madre. Y ahí comienza una dinámica que aparentemente los lleva a ellos a tomar esta decisión de asesinarlo. Claro, dinámica. Dinámica, digamos, que en la cual participa directamente también la madre. O sea, es una cuestión concertada Pero es que entre eso la es muy madre. raro. Es Que tú- horroroso. pero mira, estamos primero todos ya, bueno, estamos conmocionados. hablando que un hermano y una mamá Maten a- exacto, eso ya es inentendible. Es pero horroroso. más aún, si tú dices a alguien que se dedicó ya lo a cuidó. cuidar un hijo toda su vida, que después lo quiera matar y de la forma, ¿por qué? Claro, porque cuando tú hablas de las dinámicas, Iván, eso es súper importante. Porque este doctor conoció ya de cerca, en la misma casa, cuál era el cuidado que le estaba entregando su mamá a su hermano mayor, que era prácticamente 100% para él. La vida de su mamá estaba al servicio completo del hermano mayor. Y es ahí donde este doctor le dice, oye mamá, ¿y si llevamos a Robertito a un hogar? Si contratamos a una enfermera, A eso si uno nos lo apretamos el entiende. cinturón y vemos alguna alternativa para que tú no sigas con este mal genio, con los dolores de espalda, con una serie de cosas que involucraban estar 100% al servicio de su hermano. Lo que implica ser un cuidador 24/7, que lo hemos hablado muchas veces, el sacrificio que en el programa. No, y hasta ahí está Y que es perfecto. supercomplejo. En el Sí. fondo Exacto. decirle mamá, por cariño a ti, pero también por el bienestar de mi hermano, busquemos una buena solución para que los dos Exacto. estén bien. Si lo que uno no entiende es cómo se da el paso y se traspasa la línea de decir, en vez de meterlo a un hogar, alguien que es un doctor, por lo tanto Ujú. tiene los recursos, deciden matarlo. Porque la respuesta de la madre en ese minuto es no. Yo no quiero que nadie cuide a mi hijo, que nadie cuide a Robertito, a menos que sea yo. Y en ese conflicto comienzan a tomar una serie de decisiones. Y en el relato dicen que de forma implícita, no es que directamente lo hayan acordado, comienzan a planificar el crimen. ¿Cómo así? Pero ¿cómo ¿Qué es, se- qué es lo más perverso de todo? Yo sé cuál es la duda que te da. ¿Cómo no le dice, matémoslo? Por más fuerte que pueda sonar. Sí. Sino que los dos, en una serie de actitudes o... Mira, yo tengo algún tipo de medicamento que lo pueda adormecer, y ahí hacemos lo que tenemos que hacer. O sea, Y empiezan así parte la tácitamente planificación. a Gino. acordar sacarlo de escena de alguna manera. Exactamente. Gino, ¿y se sabe cuánto tiempo planifican esto? Porque tú te das cuenta lo que es llegar a la casa, él ir a trabajar, atender pacientes en el día, llegar en la noche, conversar con su mamá y en el código, sin hacerlo explícito, ir desarrollando un plan para matar al que es tu hermano o a tu hijo. Yo lo encuentro sórdido. O sea, Terrible. Es que no es algo que hayamos visto. Por eso digo, No, por eso exacto. nos horroriza, porque es no es de un algo que nivel hayamos de visto. maldad Impactante. No sé. Bueno, tú preguntabas, Carla, si se sabe cuánto tiempo duró la planificación. Concretamente, no, pero uno puede deducir por qué. ¿Por qué? A ver. Porque fue bastante simple lo que ellos hicieron. Entremos ahora cómo comienza Ya. la escena de la muerte del hermano de este doctor, el hijo de esta mujer también. Le entregan unas pastillas para adormecerlo. ¿Ya? El doctor se la pasa a su mamá, la mamá, como lo cuidaba todo el día, no llamaba mucho la atención, entonces le entrega estas pastillas y Robertito estaba absolutamente dormido. Su madre lo toma, se suben a un taxi y se juntan en una bomba de benzina con el hijo mayor, o sea, con el otro hijo, que es este doctor. Él había arrendado un auto, entonces lo ingresan ahí, él estaba durmiendo, no levanta ningún tipo de sospecha y emprenden rumbo al norte del país. Espérate un poco. Yo entiendo que según el relato que conocemos, esto ocurrió hace 11 años, Exacto. esto es tácito, pero cuando tú ya lo cedas y te quedas de acuerdo para juntarte en un lugar X y arriendas un auto para partir al desierto, ya pasa de lo tácito a lo explícito. No lo están llevando de paseo al desierto, o sea, van a cometer el acto de poner término Además, a su vida. perdón, Iván, a mí me cuesta creer que no se hayan puesto de acuerdo de una manera más explícita. Por eso porque digo, o sea, ¿qué le dices a los cercanos? ¿Dónde andas? Él se tiene que tomar vacaciones o días libres. Alguien va a preguntar, me imagino que ¿Y qué pasó ella, con él? No, y ¿Dónde la está conca- Robertito? ¿Dónde Además, va la, Robertito? la concatenación de hechos, o sea, Tienes lo que decir por qué adormecen, desapareció. lo adormecen, se quedan de juntar en un lugar, Es verdad. él arrienda un auto, o sea, aquí ya pasamos de lo tácito a lo netamente explícito. Claro. Margarita, pero justamente, ¿cómo se puede explicar ese cambio? Ya vamos a continuar con la Sí. historia, que de verdad es muy sordida. Pero ese cambio de actitud, pasar de decir, oye, ¿podemos llevar a Robertito a un hogar? Y de repente llegar y decir, no, eliminémoslo, deshagámonos de este, entre comillas, cachito, me Claro. imagino.
Cristian, yo creo que esto nos sirve a nosotros para entender, y las personas que están en sus casas, que un crimen no se comete de un día para otro. Siempre detrás de un crimen existe un proceso previo, ¿ya? No es que de un día para otro se comete un crimen, sobre todo que es planificado. ¿Y por qué es importante? O sea, hemos hablado de que la mente criminal no es lo mismo que una mente común y corriente, por lo tanto, cuesta entender este tipo de situaciones, porque obviamente ustedes no son criminales. Entendamos eso, que es muy importante. Fíjate que esa descripción que hace Carlita también, esto donde empieza paulatinamente a jerarquizar conductas que van desde a lo mejor aplicar cierto medicamento o empezar a dudar acerca del cuidado o empezar a entender que la mamá señala, según lo que dice, no querría que nadie más hubiese cuidado a esa persona que en realidad estaba con un 100% de dependencia de ella. No sabemos si es así o no, pero fíjate que en esa escalada, en ese trabajo mental, es cuando se empieza a instalar la idea de un crimen. Ya, pero para tratar de entender esa mente, que hay algo que no me calza en esta historia para nada, entonces para que tú nos expliques. Una mamá, que ya uno parte de la base que una mamá no es, o sea, una mamá es capaz de entregar su vida por los hijos, no de quitársela, pero ok. Pero no estamos hablando de una mamá, antes de esto, fría, que no le importara al hijo, egoísta, que lo hubiera despreciado. Estamos hablando de una mamá que dedicó 50 años de su vida a cuidar a ese hijo. ¿Cómo una mamá que hace eso cambia de una manera tan drástica a transformarse en un monstruo que quiere matarlo? Claro, cuando fue tan generosa y buena madre lo que durante pasa 50 es que años. además entendamos que en ese momento, ¿cuántos años tiene ahora? ¿Cuántos años tendría? No sé, 60, 70 años. Hoy día tiene 84, Claro. dijeron. ¿Quién? La mamá. 86. La mamá hoy tiene 86. 86. Entonces Ya, tendría tenía 75. 76, 75 años. Y fíjate que también ahí hay que considerar cierto deterioro, pero también algunos rasgos. Fíjate que voy a explicar, María Luisa. Muchas veces nosotros hablamos del narcisismo. Hay que explicar que el narcisismo, lo que pasa con esa persona es que todos los demás son extensiones de sí mismo. Por eso es que se habla que es muy complicado tratar a una persona que tenga rasgos narcisistas, porque los demás no son personas independientes, son extensiones. Y el narcisista solo ve a los otros en la medida que es un espejo para él y le refleja cosas a sí mismo. ¿Margarita? Sí. Espera, déjame seguir la idea. ¿Por qué te lo planteo? Porque probablemente en esto hayan dinámicas narcisistas donde a lo mejor la madre haya visto a ese hijo como una extensión de ella y no como un ser independiente de ella, y además sumémosle que él dependía absolutamente de ella. Por lo tanto, era una extensión y no se lo iba a entregar. Es posible que ella pensaba mejor deshacerse de esa parte de ella, que ella se sentía con absoluta autoridad y control, que entregarlo a otra persona. Porque ella tiene el control sobre esa parte que ella sentía, es una hipótesis, como extensión de sí misma. Margarita, y aquí hay relatos que nos van a permitir tratar de entender cómo llegamos a esto. Relatos tanto de esta mamá como de su hijo, el doctor. Quiero que revisamos de inmediato la siguiente gráfica para ver cómo llegaron al momento de la determinación de decir hay que matar a Robertito. Palabras del doctor Juan Andrés Marambio Smith. Dice, estaba implícito, lo que yo ya les comentaba, que ambos queríamos o coincidíamos que había que poner término a la vida de Roberto. En un momento ella me dice, contrato a alguien. No. Mi respuesta fue, no mamá, yo me encargo. A eso yo me refiero que era algo que no se decía directamente, porque acá de qué estamos hablando, que la mamá quería contratar un sicario. Pero es que hay algo que yo insisto, o sea, está bien que hay una cierta, tú hablas de las dinámicas, cómo van evolucionando y que esto es una cosa media implícita, pero tiene que haber pasado algo en lo particular que a ellos ya les lo llama a hablar de contratar a alguien. Ese contratar a alguien es un sicario. Eso es explícito. Por eso yo digo, Eso esto no es implícito. implícito. Porque él dice, estaba implícito, pero cuando tú dices contratemos a alguien, es contratemos a alguien para matar a ¿Qué más Robertito. explícito? Por eso, Molestar. Margarita, ¿hay un quiebre o esto es un continuo? ¿Pasa algo, un hecho, la separación del doctor, el tener que convivir con lo que significa la carga de cuidar a una persona durante 50 años y el no querer ser parte de eso o querer por el término? Claro, por supuesto que sí. Yo tengo la impresión de que obviamente todo esto se gatilló cuando el hermano se va a vivir, que es el médico, que se va a vivir a la casa con su madre. Probablemente esa madre haya estado siempre muy dedicada a este hijo y haya existido una relación envidiosa. Fíjate que el odio
es... De parte del doctor. Claro, de parte del doctor. Una envidia frente a una madre que estuvo dedicada, porque aquí dice, casi 100% a su hijo. Y aquí es algo obviamente inconsciente y por lo tanto se pone de una manera, es una herida narcisista. Es algo que no se tolera. La herida narcisista acá se ve a la madre nuevamente dedicada, avanzada de edad y no prestándole atención a él. Fíjate que además deben haber elementos donde nosotros estamos hablando de que ella no veía a su hijo como diferente de él, sino como una extensión de sí mismo. Sí. Y por lo tanto era un objeto que había que deshacerse y que ambos estaban de acuerdo. Pero puede ser también, a ver, yo hago una teoría, una diferenciación entre el actuar del hermano y de la madre. Para entenderlo, una madre tan abnegada que lo cuidó siempre, si no lo cuido yo, es mejor que no lo cuide nadie, una cosa así, que en ella hubiera visto de repente que lo mejor para su hijo era morir. No así en el hermano yo veo una cosa más como de envidia, de estar ahí gastando plata por las puras, un poquitito, dicho súper brutalmente, pero en la madre quizás, pucha, lo peor para él, está sufriendo tanto que se deja un poco como sugestionar y engañar por él. No, pero si dentro de la brutalidad, digamos, esto... Tratando de entender, como tú dices, es difícil entenderlo dentro de una mente que somos relativamente sanos nosotros. Pero ¿por qué podría pensar eso? De repente mirarlo y decir, pobrecito, está sufriendo tanto. Si ya lo cuidó 50 años y el sufrimiento ha sido el mismo. Es el gatillante, yo también creo lo mismo. Sí, porque se lo gatilla el otro hijo. A ver, ¿qué opinas tú, Margarita? Claro, lo que pasa es que aquí, acá estas relaciones, entendamos que esta es una relación, una dinámica familiar. Y en las dinámicas familiares hay afecto, hay lazos muy fuertes y cosas no resueltas. Todo el mundo lo tiene. Pero aquí había un elemento que se sumaba. Recordemos que cualquiera no piensa en un crimen. Y obviamente debe haber estado larvado y lo pudo desarrollar. Pero fíjate que ahí, cuando se empieza paulatinamente a correr los márgenes, porque empieza a plantear y a tantear si se puede o no se puede llegar a una idea de un crimen. Margarita, y que te quiero agregar un dato para seguir con ese argumento. No olvidemos que Robertito es el hermano mayor. O sea, el doctor nació viendo a su mamá al servicio completo de su hermano. Exacto, claro. Entonces, cuando tú hablas de estos rasgos narcisistas, él comienza a conocer una realidad diferente. Él ya había construido su familia. Entonces, cuando se separa, hay como un reencuentro con su madre. Ya, pero yo creo que hay que recoger la teoría. Yo también. Yo lo veo como que ella lo vio como una eutanasia para su hijo. Pero ¿sabes lo que pasa, Marcela? Que en el fondo, eso yo también me lo he preguntado, y junto con lo que dice Gino, en el fondo de este hermano que mira con un poco de envidia la dedicación que la madre, y que a lo mejor tiene una sensación de abandono. Y esta madre que efectivamente puede pensar, mi hijo está sufriendo mucho, ya, supongamos que todo eso fuera así. Y yo voy a morir luego, ¿quién lo va a cuidar? Pero a mí me hace mucho ruido la forma. A mí también. Bueno, creo que la forma es tan descarnada, es tan brutal, que inevitablemente traspasa la línea de buscar lo mejor para ese que tú estás matando por amor. Eso es lo que hablábamos antes, porque sigamos la teoría de la Marcela. Margarita, sigamos la teoría. Acá hay una mamá que efectivamente, porque todos pueden entender lo mejor para los hijos de distinta manera. Entonces lo que dice la Marcela, ya, pensando en mi hijo, yo ya tengo 76 años, 75 años, no va a haber quien lo cuide, va a sufrir. Ya, quitémosle la vida, eutanasia, como dice la Marcela. Estamos pensando en lo mejor para él. Sumemos al hermano, que también piensa que eso es lo mejor porque el hermano ya tiene 50 y tanto, eso ya no es vida. Pensando en una mentalidad así. Pero ¿dónde cambia todo esto? Es en la forma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un doctor que podría perfectamente, si es que esa era la mentalidad, que yo estoy de acuerdo con la Marcela, si esa era la mentalidad, tú le pones una inyección donde él no sufre, y es un doctor, lo tiene a mano, donde lo dejas en la cama dormido y donde le da un paro cardiorrespiratorio y tú entierras a tu ser querido de manera digna y como se lo merece. Habiéndolo asesinado pero no igual. lo duermes. Habiéndolo asesinado igual. Es que es exacto, no, pero no está en duda que esto es una locura y un crimen terrible. Claro, para que no parezca normal. No, por supuesto. Pero mira, Daniel, pero distinto es que tú lo traslades al norte, le pegues un balazo y lo dejes botado a no sé cuántos kilómetros y ni siquiera ahí, lo puedas ir a ver. Ese es el significado. Ustedes dos le dieron hoy día muy bien el punto, porque en el fondo, si
le ponen una inyección, se muere por sobredosis de algo, nadie dudaría. Él mismo incluso podría hacer el certificado médico. Claro. ¿Qué necesidad? Y además tienes un lugar donde ir a llorarlo si tú quieres en un cementerio. Pero igual tienes que explicar la muerte. No, pues si el doctor le pone algo de sobredosis y después emite un certificado que tuvo un paro cardíaco, ¿quién va a dudarlo? Exacto, pero siendo puede el ser hermano. periciable. No, pues, si muere en la casa. ¿Tan fácil así? Sí, pues si es Pero- doctor. pero Y además, van a tu ¿quién- casa y te Qué sientes- susto ser hermano un médico. Sí, qué horror. Pero además, No, a ¿quién ver. va a plantear la sospecha? Pero De alguien que ha estado enfermo toda la vida. Los doctores, a veces, y esto no debiera Claro. ser, la gente que muere en su casa, igual debería ir al médico legal si es que no muere con un médico ahí. Pero ¿qué hacen los médicos en general? Van a tu casa, lo estudian y te emiten el Exacto. certificado médico, aunque no hayan estado ahí en ese momento, lo Entonces, hacen. eso es muy raro. Bueno, Claro, avancemos. pero ahí, El tipo disculpa, podría haber puesto la Y no- inyección que decía la Carla, haberle una sobredosis, ya, certificado médico, ataque cardíaco. Lo enterramos con honores, por decirlo así, pero no lo dejamos abandonado en el Tal desierto. cual. Ese significado, ahí hay una cuestión que no se Yo no- entiende. Exacto. Antes de que vaya, yo sé que tú querías a la otra gráfica, pero a mí, de la declaración inicial del doctor, que la tenemos acá, que es Juan Andrés Marambio, hay algo que a mí me hace un poquito de ruido. No sé si la podemos revisar. Porque La primera, ¿ya? claro. Porque estamos dando fe de que lo que él dice es lo que ocurrió. Claro. Estamos diciendo, este doctor que mató a su hermano, que lo enterró en una fosa, que le disparó, etcétera, y que 10 años después ayudó a buscarlo, está diciendo la verdad. Y según su versión, es la mamá la que toma la iniciativa. Porque la mamá le dice, fíjate, estaba implícito. Primero, entre ambos había un acuerdo implícito, tácito. Vamos a sacar de escena a Robertito. Que queríamos poner término a la vida de Robertito. Y en un momento ella, fíjate, él le traspasa el Claro. inicio de la acción de matarlo A la mamá. Sí. Ella es quien me dice, contrato a alguien, una señora que tenía 60 y algo años. 70 y tantos años en esa Sí. época, yo dificulto, puedo estar equivocado, pero que tenga redes como para llegar a un sicario. O Lo que haya dificulto. pensado Sobre en todo eso. hace 10 Esto- años. En esa época, hace 10 años, con la edad que tendría, lo dificulto. Pero el doctor le traspasa a ella el inicio de la acción criminal. Ella me dice, contrató a alguien, y yo en respuesta digo, Le yo me encargo. Me encargo. Ahí, nosotros Soy estamos un pensando... pobre fiel servidor. Claro. Por eso digo, yo le estamos dando el valor de algo real a la declaración de una De persona que él, está imputada de él. del asesinato de su hermano. Y fíjate que ahí, Iván, yo creo que... Mira, voy a aclarar algo que yo creo que es importante, lo planteó Marcela, y hay que aclararlo. Una relación que tiene una madre con un hijo, voy a citar a Donald Wood Winnicott, cuando él habla del objeto bueno y el objeto malo. Es decir, una madre tiene amor y cuida mucho a su hijo. Al principio es dedicado 100% y después se va de alguna manera distanciando para lograr la independencia del hijo y obviamente la madre que siga con sus acciones. Fíjate que en ese contexto también aparecen elementos de odio. El punto es que una mujer que ya es madura, una madre que es suficientemente buena, logra superar esos elementos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a una persona que estuvo toda la vida dependiendo de ella y nunca la dejó. Por lo tanto, también hay elementos inconscientes que no se consideran al momento de que a lo mejor haya sido más fácil para el doctor, porque a mí la impresión es que el doctor hace una programación tan adecuada que logran perpetrar el crimen ambos. Hay una planificación porque él programa situaciones que él ya había visto en la madre. Imagínate tú que es una mujer que estuvo toda su vida cuidando a ese hijo Robertito. Imagínate tú la culpa que a lo mejor puede haber tenido porque él estaba incapacitado. Margarita. Entonces, todos esos son elementos que en esta fórmula se pueden analizar. Y otra cosa, cuando nosotros analizamos los crímenes, no se analiza desde lo psicológico al crimen, se analiza de lo criminal, de la conducta criminal, que es lo que plantea María Luisa. María Luisa dice, bueno, me llama la atención, ¿por qué no fue de otra forma? ¿Por qué fue tan cruel? ¿Por qué tuvo que disparar? Y ahí estamos hablando de otra cosa. Por eso es que es de ahí. Y a eso yo quiero ir, porque el desarrollo de esta historia es de una frialdad terrible. En la historia habíamos quedado en que ellos se juntan, habían sedado a Robertito, toma un taxi su mamá, se juntan en un supermercado, al lado de una bomba de benzina, ahí arrendaron un auto, suben a Robertito este auto, está la mamá, el doctor, y emprenden rumbo primero a Copiapó, desde la región metropolitana. Un viaje larguísimo. De Santiago hasta allá. ¿Te imaginas ir Copiapó en ese primero. auto? Así ¿Y como, por qué van a ¿de qué Copiapó? hablas? Porque van a una ferretería a comprar una pala, chuzo, guantes y distintas bolsas
con escombros como para poder tapar evidentemente un hoyo. Seguía sedado Robertito y ahí van a Antofagasta. Perdona, no estaba muerto ya. No, sedado. Cuando lo Sí, meten por a la eso fosa le está le vivo. disparan en el desierto, decía Estaba Hielo. sedado. Y luego van a Antofagasta y a un sector que este doctor conocía muy bien y que se llama La Negra y que queda a 1 hora del centro de Antofagasta. Van a ese lugar, estacionan este auto arrendado, absolutamente desierto. Nadie lo estaba viendo y que él conocía muy bien. Y empieza a cavar un hoyo de 1,5 metros de profundidad. Es ahí cuando, luego de 2 horas, vuelve al auto, se encuentra con su mamá, con un llanto desgarrador y le dice, entrégame a Robertito.